Hola chicos, soy el profesor Ricardo del Salón B4 y bueno, antes de empezar quisiera decirles y desearles que todos estén bien, que sus familias estén bien durante esta cuarentena y pues a empezar. Esta semana vamos a ver lo que es trabajo, potencia y energía. En primer término, ¿qué es el trabajo? El trabajo es el producto del componente de la fuerza, tomando en cuenta su dirección, multiplicado por la distancia que recorre un cuerpo. En muchos ejemplos, el trabajo sigue una dirección horizontal y la formulita va a ser esta. Va a ser trabajo igual a fuerza por distancia. Pero habrá casos en los que la fuerza, como en este ejemplo, eh, no sigue una dirección horizontal, sino que cubre este ángulo alfa. Entonces se tiene que tomar en cuenta este ángulo y la formulita cambia un poco y sería trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Y bueno, el trabajo siempre se usa en joules, que es esta medida, y se representa con una J mayúscula, como aquí. La fuerza, como ya hemos visto, se representa con newtons y el desplazamiento se va a usar en metros. Después vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos que un cuerpo se desplaza a 5 metros al actuar sobre él una fuerza de 50 newtons. Se debe calcular el trabajo cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 60 grados. Bueno, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que anotar nuestros datos. Tenemos que nuestra fuerza es de 50 newtons, como aquí. Tenemos una distancia de 5 metros y tenemos un ángulo de 60 grados. Y nos piden qué es el trabajo, que en este caso se representa con esta W, pero vamos a usar una T. Entonces escribimos nuestra formulita que es trabajo es igual a fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Y pues nada, sustituimos. Tenemos que trabajo es igual a fuerza, que son 50 newtons, por la distancia, que son 5 metros, por el coseno de 60 grados. Que esto se puede poner como 250 newtons por metro por el coseno de 60. Si han visto esto en sus clases de matemáticas, se puede saber que el coseno de 60 es igual a un medio. Si no, metan esto a la calculadora. Y pues ya, al final les queda que 250 por un medio, que viene del coseno. Este coseno de 60, perdón, este coseno de 60 se convierte en un medio y nada más ponemos las unidades finales, que es newtons por metro. Y como vimos en la diapositiva anterior, newton por metro se representa como joule. Entonces al final la respuesta sería 125 joules. Ay, qué fea J. Y bueno, la respuesta final es 125 joules. Y bueno, recapitulando, ¿qué hicimos? Escribimos nuestra formulita, que sería esta. Sería trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno y sustituimos todos los valores que teníamos. Es importante que siempre usemos las medidas indicadas, que es para la fuerza tiene que ser newtons y para el desplazamiento tienen que ser metros. Si llegáramos a tener algún problema con que tengan, no sé, centímetros o kilómetros, antes hay que convertir las unidades para que siempre tengamos newtons y metros. Bueno, continuando, pasamos a la potencia. La potencia se puede decir que es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Y pues nada, esto es simplemente potencia es igual a nuestro trabajo y lo dividimos entre el tiempo. Entre el tiempo. Y bueno, aquí el tiempo siempre debe estar en segundos. No lo olviden, siempre tiene que estar en segundos,
si no, no se van a cumplir las unidades que representan a la potencia, que en este caso un watt, que es la unidad de la potencia, equivale a un joule sobre segundo. Y bueno, como también hemos visto pues hace poquito, esto es importante. La potencia se puede representar como la fuerza por la distancia entre el tiempo. Aquí la fuerza y la distancia son el trabajo. Si se acuerdan, el trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces la potencia, que es el trabajo entre el tiempo, pues sustituimos esta t aquí y queda que es la fuerza por la distancia entre el tiempo. De igual manera, si se acuerdan de hace unas clases, de hace unas 4 semanas, vimos que la velocidad era igual a distancia sobre tiempo. Entonces, de esta formulita podemos llegar a lo siguiente. Sabemos que la potencia es igual a fuerza por distancia entre tiempo. Si separamos la distancia y el tiempo, nos puede quedar que es fuerza por distancia sobre tiempo. Y como vimos aquí, esto es la velocidad. Entonces nos queda que al final la potencia es la fuerza por la velocidad. Entonces tenemos tres fórmulas que dicen lo mismo. Tenemos que potencia es igual a trabajo entre tiempo, potencia es igual a fuerza por distancia entre tiempo, o potencia es igual a fuerza por velocidad. Y bueno, aquí la unidad importante, la más usada, son los watts, pero también existen los caballos de fuerza. Y bueno, puede que tengan problemas donde les pongan kilowatts. Un kilowatt corresponde a 1000 watts y un caballo de fuerza corresponde a 746 watts. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos un problema. Dice, un motor de 10 caballos de fuerza se pone a funcionar durante 15 minutos. ¿Qué cantidad de trabajo produce? Esto es importante. Aquí nos piden que esté en joules y el motor dice que son 10 caballos de fuerza. El tiempo nos lo dan en minutos. Entonces, antes de empezar con todas las fórmulas, bueno, primero vamos a escribir nuestros datos. Aquí, como ya está resuelto, tenemos que nuestra potencia son 10 caballos de fuerza, nuestro tiempo son 15 minutos y nos piden el trabajo. El trabajo, podríamos decir que no sabemos cómo representarlo en términos de potencia y de tiempo, que son las cosas que sí tenemos. Pero sí sabemos la formulita de la potencia. La potencia es igual a trabajo entre tiempo. Si despejamos la t, esta t, pues nos va a quedar la siguiente ecuación. Nos quedará que el trabajo es igual a la potencia por el tiempo. Y sí tenemos potencia y sí tenemos el tiempo. Entonces ya tenemos la fórmula que vamos a usar. Ahora, tenemos que tener todo en las unidades correctas. Tenemos el problema de que la potencia que nos dieron está en caballos de fuerza. Entonces, como aquí está la conversión, tenemos un caballo de fuerza, y si se acuerdan de la diapositiva de acá arriba, justo en esta parte que estoy marcando en verde, un caballo de fuerza son 746 watts. Entonces tenemos que hacer esa conversión. Tenemos 10 caballos de fuerza y lo queremos convertir a watts. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es hacer nuestra conversión. Entonces multiplicamos 10 caballos de fuerza por 740 watts y lo dividimos entre un caballo de fuerza, lo que nos da pues una simple multiplicación de 10 por 746 y nos da un resultado final de 7460 watts. Entonces esa es nuestra nueva potencia. Entonces la escribimos en algún lado para que no se nos olvide. Y 7460 watts.
Ahora también necesitamos nuestro tiempo, pero el que nos dan está en minutos, como aquí. Entonces, pues igual, tenemos que hacer esa conversión que está aquí. Y pues aquí multiplicamos 15 minutos, que es el tiempo que tenemos, por 60 segundos, que es lo que vale un minuto. Entonces, si hacemos esta multiplicación, al final nos queda que tenemos 900 segundos. Entonces, nuestro nuevo tiempo son 900 segundos. Entonces, si recuerdan de nuestra formulita de aquí, pues el trabajo va a ser potencia por el tiempo. Entonces realizamos esta multiplicación acá. Realizamos la multiplicación y nos queda que el trabajo es igual a potencia por tiempo, que es lo mismo que nuestra potencia era de 7460 y nuestro tiempo era de 900. Entonces si realizamos la multiplicación nos va a quedar un número tote que va a ser este. Si meten la multiplicación a la calculadora les va a dar 6.714 por 10 a la potencia 6. Y bueno, así es como se resolvería este problema para obtener el trabajo, dados ciertas cantidades de tiempo y de potencia. Ahora vamos con el último concepto que tenemos que tomar en cuenta. Y este es la energía. La energía se define como la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. Sus unidades casi siempre van a ser joules, pero también existen las calorías. Generalmente los joules se usan para las máquinas y las calorías se usan más como para los seres vivos. Si ven, no sé, en la envoltura de una barrita, van a ver cuántas calorías aporta. Es porque cuando comes esta barrita te va a aportar capacidad para realizar un trabajo. Y bueno, existen tres conceptos dentro de la energía. El primero es la energía cinética. Y bueno, la energía cinética es la energía que posee un cuerpo cuando está en movimiento. Siempre que algo se esté moviendo, tiene energía cinética. Y la formulita para la energía cinética es la siguiente. Energía es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Recuerden, la masa tiene que estar en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. Ahora tenemos la energía potencial. Esta es la energía que posee un cuerpo que no se está moviendo, que está en una posición fija. Y bueno, está en joules, al igual que la energía cinética. Su ecuación es energía es igual a masa por la gravedad por la altura. Y bueno, como hemos visto en estas clases de física, la masa tiene que estar en kilos, la gravedad aquí en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pero si les ponen un problema con una gravedad distinta, pues tienen que acoplar sus medidas y la altura tiene que estar en metros. Y bueno, al final tenemos un concepto que se llama energía mecánica y esta es la suma de tanto la energía cinética como de la potencial. Aquí lo importante es la suma. Y bueno, si sustituimos las formulitas de energía cinética y potencial, queda que la energía mecánica sería igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que corresponde a la energía cinética, más la masa por la gravedad por la altura, que corresponde a la energía potencial. Vamos a cambiar aquí unos colores. Corresponde a esto y aquí. Y bueno, la suma de estas energías siempre, no lo olviden, siempre va a ser constante. Y esto es por la ley de la conservación de la energía, que como aquí dice, la energía que existe en el universo es una cantidad constante que no se crea ni se destruye, únicamente se va a transformar
entre energía cinética y potencial. Piénsenlo como un auto. Pueden pensarlo como un automóvil que va recorriendo una colina. Cuando está hasta arriba de la colina, si se dejara caer, tendría una velocidad muy alta. Pero esta energía solo es potencial porque no se está moviendo. En cuanto empiece a moverse, va a empezar a agarrar más energía y va a empezar a agarrar más velocidad y va a transformar su energía potencial de cuando estaba fijo en la cima de la colina. Esta energía la va a transformar en energía cinética y se va a convertir en la velocidad cada vez más rápida con la que va a ir bajando la colina. Y bueno, aquí tenemos una explicación. Bueno, como les decía, aquí el ejemplo es con una bicicleta. Aquí el chico que está en la bicicleta se está moviendo. Justo cuando está en la cima de la colina dejó de moverse. Entonces la energía cinética de cuando estaba subiendo se convirtió en energía potencial porque no se está moviendo. Está aquí en la cima, está fijo. Y luego empieza a bajar y la energía potencial la empieza a convertir en energía cinética otra vez porque se está moviendo. Y recuerden que la suma de las energías cinéticas y potenciales siempre va a ser constante. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de esta chica que está arriba de un escalón y está sosteniendo una pelota. Aquí la pelota no se está moviendo, entonces es energía puramente potencial. Pero en cuanto la lanza, la pelota empieza a moverse. Entonces toma más velocidad y pues la energía potencial se convirtió en energía cinética. Bueno, aquí un poco más de la explicación. Esto es muy importante. La energía mecánica, o sea, la suma de los dos tipos de energía es constante. Esto implica que, pues como les explicaba en el ejemplo de la colina, que si le quitas un poco de energía potencial al principio, es porque la convertiste a energía mecánica. Perdón, en energía cinética. Porque la suma de las energías siempre debe ser la misma. Y bueno, vamos a hacer unos ejemplos de problemas de los primeros dos temas que vimos el día de hoy. Entonces tenemos el siguiente problema. El profesor de física puede alcanzar una velocidad de 10 metros sobre segundo. Si su masa es de 60 kilogramos, ¿cuál es su energía cinética? Entonces, primero anotamos nuestros datos. Les recomiendo usar este formatito. Les ayuda a ser muy organizados y pues eh, baja mucho el margen de error. Entonces, primero tenemos los datos. Tenemos una masa que es de 60 kilogramos. ¿Y qué otro dato tenemos? Tenemos la velocidad, que es de 10 metros sobre segundo. Aquí ya vimos que la masa está en kilogramos, entonces está en las unidades bien. Y la velocidad está en metros sobre segundo, entonces también la tenemos en las unidades correctas. Luego, nos piden la energía cinética. Si se acuerdan de dos diapositivas arriba, la energía cinética es igual lo voy a escribir aquí abajo, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si sustituimos con los valores que ya tenemos, nuestra energía cinética, ay, qué feo. Esperen, voy a hacer un poco de zoom. Vamos a tener que nuestra energía cinética es igual a 1/2 por nuestra masa, que era de 60, por nuestra velocidad, que era de 10. Entonces ya hacemos nuestros calculitos y nos quedaría 60 por 10 arriba sobre 2, y esto es igual a 600 sobre 2. Uy, perdón, cometí un error grave. A ver. Ok.
aquí cometí un pequeño errorcito, pero para eso está este formatito. La ecuación es 1/2 por la masa, que es de 60, por la velocidad, pero la velocidad está al cuadrado. Entonces ya, ahora sí hacemos nuestros cálculos. Nos queda que nuestra energía cinética es 1/2 por 60 por 100. Aquí ya elevé el 10 al cuadrado, y que sería lo mismo que tener 6000 sobre 2, y pues ya al final nuestro resultado serían 3000 joules. Como se acuerdan, la unidad de la energía en este caso son joules. Bueno, ahora tenemos otro problema. ¿A qué altura se encuentra una paloma en reposo que tiene una masa de 0.5 kilogramos cuya energía potencial es de 500 joules? Okay. Bueno, por lo que nos piden en este problema, pues necesitamos obtener la altura, ¿no? Entonces tenemos un signo de interrogación y escribimos los datos que sí tenemos. Tenemos la masa, que es de 0.5 kilogramos. Tenemos la energía potencial, que es de 500 joules. Y en este caso la gravedad la vamos a tomar como de 10 metros sobre segundo al cuadrado, porque pues para poder hacer un poco más simples nuestros cálculos. Y entonces queda 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si se acuerdan de las diapositivas de arriba, la energía potencial se obtiene como masa por gravedad por altura, pero en este caso queremos obtener la altura. Entonces vamos a hacer un despeje y vamos a pasar tanto la masa como la gravedad la vamos a pasar dividiendo. Entonces hacemos el despeje y nos queda que la altura va a ser igual a la energía potencial sobre la masa por la gravedad. Entonces, si hacemos nuestros cálculos, nos queda que la altura es igual a 500, que es lo que vale la energía potencial, por la masa, que es de 0.5, sobre la masa, que es de 0.5, y esta masa se multiplica por la gravedad, que es de 10. Entonces nos queda que la altura es igual a 500 sobre 5, que es el resultado de multiplicar 0.5 sobre 10. Y bueno, al final nos va a quedar que pues esta división sencilla, que es de 500 sobre 5, pues es 100. Entonces la altura va a ser de 100 metros. Y bueno, así es como se resuelve este problemita. Vamos a un tercer ejemplo. ¿Cuál es el trabajo efectuado sobre un cuerpo si al aplicarle una fuerza horizontal de 100 newtons se desplaza a 5 metros? Si se acuerdan de la segunda diapositiva, dijimos que si el desplazamiento es totalmente horizontal, vamos a usar la formulita que estoy circulando en verde. Porque, bueno, esto es una pequeña explicación. Si el movimiento es horizontal es porque tiene un grado de 0, perdón, tiene un ángulo de 0 grados. Entonces, si aplican el coseno de 0, esto es 1. Entonces tendrían que el trabajo es la fuerza por la distancia por 1. Entonces por eso no ponemos nada. Bueno, regresando. Ok, escribimos todos nuestros datos. Tenemos la masa. No tenemos la masa. Tenemos la fuerza y la distancia. Nuestra fuerza es de 100 newtons y nuestra distancia es de 5 metros. Entonces nuestra formulita es de trabajo es igual a fuerza por distancia, y pues este queda sencillo. Quedaría nuestra fuerza son 100 newtons y nuestra distancia son 5. Entonces al final el trabajo va a ser de 500. Y si se acuerdan, la unidad del trabajo son joules. Vamos con este ejemplo un poquito más difícil. Este es el problema. En una fábrica hay dos motores.
El primero es capaz de hacer un trabajo X en un tiempo t medios y el segundo es capaz de desarrollar un trabajo 4X en un tiempo de t por 4 tercios. ¿Cuál de los dos es el más potente? Entonces, primero pues vamos a escribir la formulita que sabemos y sabemos que la potencia es igual al trabajo entre el tiempo. Entonces, en este problema tenemos que entender que debemos sacar la potencia de los dos motores para luego poder compararlas y saber cuál de los dos tiene una potencia más alta. Entonces, vamos a hacer el caso 1. En este caso, necesitamos tanto el trabajo como el tiempo. Y el problema nos dice que la primera máquina puede hacer un trabajo X. Entonces, en este caso, nuestro trabajo va a ser X y nuestro tiempo dice que es de t medios. Entonces, aquí vamos a poner t sobre 2. Entonces, pues simplemente hacemos la formulita que dice que potencia es igual a el trabajo, que es X, sobre el tiempo sobre 2. Perdón. Es tiempo entre 2. Y bueno, por la ley del sándwich, el 2 va a subir con la X. Entonces quedaría 2X sobre T. Y bueno, esta es la potencia. Luego, pues hacemos el caso 2. El caso 2 corresponde a la máquina número 2. Entonces, en esta máquina tenemos que el trabajo, como dice el problema, va a ser 4X y el tiempo va a ser de T por 4 tercios, como aquí. Entonces, pues lo pasamos a nuestras anotaciones. El trabajo va a ser 4X y el tiempo va a ser 4 tercios por T. Entonces, sustituimos en la formulita y pues el trabajo va a ser 4X y lo dividimos entre 4 tercios de T. Por la ley del sándwich, el 3 va a subir y los 4 se pueden eliminar. Entonces al final nos queda que la potencia va a ser de 3x entre el tiempo. Entonces si comparamos las dos respuestas que tenemos aquí en amarillo, podemos notar que tanto la x y la t están en la misma posición. Entonces lo único que cambia, que hay que comparar, es el 2 y el 3. Y pues podemos ver que 3 es mayor a 2. Entonces la respuesta es que la máquina número 2 es la que tiene una mayor potencia, porque pues corresponde a 3x sobre t, que es mayor a 2x sobre t. Bueno chicos, volviendo con el último ejemplo, este es un poco más integrador porque usa fórmulas de distintas clases que hemos visto. Entonces, primero tenemos que un tanque de 20 toneladas que parte del reposo es empujado por una fuerza de 80 kN y debemos hallar el trabajo realizado por la fuerza hasta el momento en que el tanque alcanzó su velocidad de 8 metros. Entonces vamos a escribir lo que tenemos. Tenemos la masa, que es de 20 toneladas. Ahí. Y 20 toneladas. Y si lo convertimos a kilogramos, sería 20 por 1000 kilogramos, que esto es igual a 20.000. Luego, ¿qué más sabemos? Sabemos la fuerza, que es de 80 kilonewtons, que si lo transformamos a newtons sería, como dice kilonewtons, un kilo equivale a 1000, entonces 80 kilonewtons equivalen a 80 por 1000 newtons, que esto es 80.000. Y finalmente tenemos la velocidad final, que es de 8 metros sobre segundo. Y tenemos la velocidad inicial, que es de 0 metros sobre segundo. Entonces, si se acuerdan de la clase de las leyes de Newton, teníamos la segunda ley de Newton que decía que la fuerza es igual a la masa
por la aceleración. Y también sabemos que la fuerza es igual a la... Perdón, sabemos que el trabajo es igual a... Ay, dije esto mal, perdón. Sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Y también sabemos, si se acuerdan, de una formulita que decía que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y también sabíamos por la segunda ley de Newton que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, entiendo que esto se ve muy feo, pero al final queremos llegar a saber la fuerza y la distancia. Entonces, para saber la distancia, vamos a despejar esta formulita, porque ya sabemos la velocidad final, la velocidad inicial y nos falta la aceleración, pero la aceleración la vamos a sacar de esta formulita. Entonces, primero lo primero, vamos a despejar la aceleración de esta fórmula. Ahí. Y quedaría que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Y bueno, si sustituimos, tenemos que la fuerza es de 80.000 newtons entre 20.000 kilogramos, y podemos cancelar los ceros y al final nos queda 8 entre 2, que es 4. Y bueno, esta es nuestra aceleración, que la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si pasamos a esta formulita, si reemplazamos lo que sabemos que la velocidad final es de 8, esto lo elevamos al cuadrado, es igual a la velocidad inicial, que es de 0, más 2 veces la aceleración, que la aceleración ya la sacamos acá, que es 4, por la distancia, que no la sabemos, pero pues, si hacemos un despeje, esto implica que 64, que es 8 al cuadrado, es igual a 8 por la distancia, y pues despejamos la distancia y nos queda que la distancia es igual a 64 sobre 8, que es igual a 8, y la distancia está en metros. Entonces ya tenemos todo para saber el trabajo. El trabajo era fuerza por distancia, y pues ya sabemos cuánto vale esto. La fuerza sabíamos que valía 80.000 newtons. Ahí. 80.000 newtons, y la distancia, que la acabamos de sacar, mide 8 metros. Entonces hacemos esta multiplicación y nos van a quedar 640.000 newtons por metro, que es lo mismo que un joule. Y pues ya sabemos que esta es nuestra respuesta final. El trabajo fue igual a 640.000 joules. Y buscamos entre las opciones y tenemos que es la respuesta A. Y bueno, esto sería todo por la clase de esta semana. Espero que hayan entendido, y cualquier duda nos pueden mandar algún correo. De igual manera intenten hacer su tarea, y también cualquier duda manden algún correo y las respondemos en la siguiente clase.